Hay algo peor que morir en este bosque. Hay lugares en el mundo que el tiempo ha decidido olvidar. No por un cataclismo o una tragedia grandilocuente, sino por un sigilo, un acuerdo tácito entre la naturaleza y algo mucho más antiguo. El Parque Nacional de la Sombra Quieta era uno de esos lugares. Cuando me asignaron como la nueva guardabosques jefa, tras la repentina e inexplicable desaparición de mi predecesor, Damián, sentí que era un ascenso, un desafío. No sabía que en realidad era una sentencia. El gancho que me atrapó no fue el paisaje desolado ni las advertencias de los lugareños en el pueblo más cercano. Un puñado de casas a 2 horas en coche. Fue la última transmisión de radio de Damián. No era un grito de auxilio, era peor. Era una grabación tranquila, casi una reflexión, encontrada en un bucle en el equipo de la estación principal. Su voz, siempre tan firme y segura en los registros, era ahora un susurro quebrado. Decía: le he dado mi nombre, y ahora me pide la piel. No duele como pensé, se siente como volver a casa. Esa frase se repetía, una y otra vez. Las primeras semanas fueron de una calma engañosa. Catalogué flora, revisé los senderos y me acostumbré a la profunda soledad que solo un bosque de miles de hectáreas puede ofrecer. Los únicos sonidos eran el viento entre los árboles centenarios y el crujido de mis propias botas. Pero pronto comencé a encontrar cosas. Primero fueron los animales. Un ciervo, luego un oso. No estaban devorados, no de la forma en que un depredador lo haría. Estaban pelados. Sus pieles habían sido retiradas con una precisión quirúrgica, la carne debajo intacta, pálida y fría. No había huellas de garras, ni de botas, solo unas marcas extrañas en el suelo, como si algo muy pesado con patas muy delgadas se hubiera arrastrado. Una tarde, mientras patrullaba el perímetro norte, una zona que los mapas oficiales marcaban como inexplorada, encontré una cueva oculta tras una cortina de enredaderas. El aire que emanaba de ella era gélido y olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y rancio. Encendí mi linterna y entré. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de dibujos. Eran antiguos, hechos con pigmentos de ocre y carbón. Representaban a hombres y mujeres de una tribu desconocida realizando un ritual frente a una figura alta y descarnada. Tenía extremidades largas y delgadas, una espalda encorvada y una cabeza coronada de cabello oscuro y lacio. En cada dibujo, la criatura aceptaba una ofrenda, la piel de un animal, pero el último mural era diferente. Mostraba a la criatura de pie sobre un miembro de la tribu, y no sostenía la piel de un animal, sostenía la de un hombre. Esa noche, el verdadero terror comenzó. Me atrincheré en mi torre de vigilancia, una estructura de madera y cristal que se alzaba sobre el dosel del bosque. Con la puesta de sol, el bosque dejó de ser mi lugar de trabajo y se convirtió en una jaula sin barrotes. El primer sonido fue un ligero rasguño en la escalera de metal. Pensé que era un animal, un mapache quizás, pero el sonido se repitió, metódico, rítmico, como unas uñas largas raspando el metal, subiendo lentamente. Me asomé por la ventana, con el corazón martillando contra mis costillas. Abajo en la oscuridad no vi nada, pero lo oí, un susurro, llevado por el viento, que sonaba inquietantemente como la voz de Damián. «Elara, ¿tienes frío? ¿Puedo darte un abrigo?» La voz se cortó en un chasquido gutural. Retrocedí de la ventana, con el aliento atascado en mi garganta. No era él. No podía ser él. La criatura no intentó forzar la puerta. Era más inteligente. Durante horas jugó conmigo. Escuché susurros con las voces de mis padres, de amigos que no había visto en años. Luego, el sonido de alguien llorando desconsoladamente justo debajo de mi ventana. Cada sonido era una aguja de hielo clavándose en mi psique, desmoronando mi cordura pieza por pieza. Sabía que si abría la puerta, si cedía a la curiosidad o a la falsa compasión, estaría perdida. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio cayó. Un silencio tan absoluto que era más aterrador que los ruidos. Esperé, conteniendo la respiración,
hasta que un golpe seco en el cristal de la ventana me hizo gritar. Allí estaba, su rostro, o lo que quedaba de él, estaba presionado contra el vidrio. Era una masa de piel pálida y estirada sobre un cráneo deforme. Su boca era una herida abierta, una sonrisa imposiblemente ancha, llena de dientes como agujas negras. Pero sus ojos eran lo peor. Eran completamente negros, vacíos de todo excepto de una inteligencia voraz y antigua. Y su pelo, largo, oscuro y sucio, caía sobre su cara, pero reconocí algo enredado en él. Un pequeño llavero de plata con la forma de una brújula. El llavero de Damián. La criatura golpeó el cristal de nuevo, no con furia, sino con una curiosidad deliberada. El vidrio se agrietó. Entré en pánico. Agarré la única arma que tenía, una pistola de bengalas. Sin pensar, apunté y disparé. La bengala estalló en un torrente de luz roja, iluminando la noche y golpeando a la criatura en el hombro. Chilló. No fue un rugido animal, sino un grito humano distorsionado por el dolor y la rabia, una cacofonía de voces gritando a la vez. Se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio en la barandilla de la torre, y cayó. Escuché el golpe sordo de su cuerpo contra el suelo del bosque, seguido por el sonido de huesos rompiéndose y el rápido crujido de las ramas mientras huía arrastrándose hacia la oscuridad. El sol de la mañana nunca se sintió tan bienvenido. Cuando estuve segura de que se había ido, bajé temblando por la escalera. Había un rastro de un líquido espeso y oscuro en el suelo, pero no fue eso lo que me heló la sangre. Donde la criatura había caído, había un trozo de algo. Era un pedazo de piel humana, y en esa piel, apenas visible, estaba el tatuaje de un ancla que Damián tenía en el antebrazo. Comprendí la verdad en ese instante, la horrible verdad de su última transmisión. La criatura no lo había matado, lo había cosechado, lo había vaciado, tomando su voz, sus recuerdos y finalmente su piel para añadirlos a su propia forma grotesca. El guardián de la sombra quieta no era un monstruo nacido de la naturaleza. Era una colección, un mosaico de todos los que habían caído antes. Abandoné el parque ese día. No presenté mi renuncia. No empaqué mis cosas. Simplemente conduje hasta que el tanque de gasolina se vació. Y luego seguí caminando. No sé si la criatura sobrevivió a la bengala, pero a veces, en las noches silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar un susurro familiar en la distancia. Y sé que el guardián de la sombra quieta sigue ahí fuera, con hambre, siempre con hambre. Y ahora conoce mi nombre. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos desde las sombras. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías si te encontraras con el guardián?